Hola. Hola Mariela, te estaba hablando y no me escuchabas. Sí, lo que pasa es que no tenía acceso en el que tengo micrófono y no te escuchaba, pero sí, estamos aquí. Aquí estamos, hermosa. La presentación se ve bien Muy bien, y te escuchas bien, perfecto. así que podemos comenzar en punto, si te parece. ¿Cuántas personas esperan? Ya tenemos 36. Va a Ok, haber una sola sesión, eran dos, pero la fusionaron con la mía y ok, estamos esperando que entren aproximadamente 80 personas. ok. Yo entiendo que entonces a las 5 o a las 10, porque si se... Está bueno, bien. y tantos. A las 5 yo creo que podemos empezar. 5 y 10 ¿Está bien? no pasa Pues nada. ellos te están escuchando. Vamos, estimados participantes, le damos una bienvenida el día de hoy. Si pueden escucharme, por favor, reaccionen. Excelente. Gracias, César, por la confirmación. Gracias a todos los que han confirmado por... Sí, muchísimas gracias a Ramón también. Vamos a comenzar formalmente nuestra capacitación del día de hoy a las 3:05 de la tarde. Vamos a comenzar a las 3:05 para darle la oportunidad a los que están rezagados de que puedan pues también participar el día de hoy. Entonces ya saben, a las 3:05 comenzamos.
Recording in progress. Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Formalmente vamos a iniciar nuestra capacitación del día de hoy, martes 26 de agosto. Mi nombre es Lorena Herrera, soy analista del Departamento de Educación Tributaria y a nombre de nuestro Departamento de Educación Tributaria le damos la bienvenida el día de hoy. El Departamento de Educación Tributaria es el área responsable de planificar, coordinar y ejecutar las acciones que promueven una nueva cultura tributaria en la República Dominicana. Nuestra lema es Educando por una ciudadanía fiscalmente responsable. Centramos nuestras acciones y esfuerzos en promover una ciudadanía participativa que asume con actitud crítica y consciente el papel social de los impuestos. Nuestra sesión es la sesión a contribuyente. Nos encargamos de coordinar y organizar las actividades de capacitación y orientación dirigida a los contribuyentes, a los estudiantes y docentes universitarios, así como a todo el público en general. También somos responsables de la elaboración de programas educativos e informativos sobre temas tributarios. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quieres emprender tu propio negocio? Pues aprende con nosotros. Nuestra videoconferencia inicia de manera formal tu negocio y disfruta las ventajas. Para hablarnos sobre el tema del día de hoy, nos acompaña la destacada facilitadora Mariela Mateo. Mariela posee una licenciatura en Derecho, también posee una maestría en Derecho de Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUN. Posee maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. También es especialista en desarrollo de habilidades de supervisión de la Escuela Balna Management School. Posee diplomados en diseño instruccional para el desarrollo de programas formativos. Está especializada en ofrecer soluciones para aumentar beneficios y mitigar riesgos operativos y administrativos. Actualmente, Mariela se funge como encargada de la sesión de procesos especiales de registro de la Dirección General de Impuestos Internos. Mariela cuenta con más de 12 años de experiencia en procesos especiales de registro en la DGI. También forma parte del equipo de los facilitadores de la red especialista tributario y educadores internos de la DGI, los retribuye. Estimados participantes, le pedimos por favor que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Esto se lo pedimos para que puedan aprovechar al máximo la información que le tenemos el día de hoy. Las cámaras y los micrófonos encendidos suelen representar distracción para nuestros facilitadores, así que por favor colabórennos con mantenerlo apagado. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna duda, pueden irla escribiendo a través del chat que tendremos una sesión donde nuestra facilitadora le va a responder sus preguntas. Sin más, le damos la bienvenida a Mariela Mateo. Mariela. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mariela. Por favor, gracias Lorena por la introducción. Por favor, confírmenme que todos me escuchan correctamente. Me van a poder visualizar en breve. Muy bien. Como les comentó mi compañera Lorena, mi nombre es Mariela Mateo. Seré su facilitadora. El día de hoy estaremos compartiendo muchas informaciones importantes respecto a la formalización como contribuyentes. Gracias a todos los que están confirmando que en efecto me ven y me escuchan correctamente. Estoy viendo por qué que no funciona. Bueno, vamos a recordar un poquito las normas de convivencia de este encuentro. Vamos a mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras apagadas. Esto para aprovechar de una mejor manera la conectividad del Internet y también para evitar que cualquier ruido del exterior pues impida la correcta escucha de la capacitación. También
algo bien importante para mí, que es lo más importante de toda la capacitación. Este es un espacio de aprendizaje para todos los que nos encontramos acá. La idea es que ustedes lo sientan como lo que es un espacio seguro, un espacio de aprendizaje. En ese sentido, cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes tengan, si quieren realizar alguna observación, siéntanse en la libertad de poder hacerla a través del chat, que muy pues rápidamente han aprendido a utilizar. A través del mismo elaboren todas sus preguntas y al finalizar la presentación estaremos iniciando una sesión de preguntas y respuestas donde entonces veremos cada una de esas inquietudes expresadas. Muy bien, como les comentaba, hoy vamos a estar desarrollando el tema de formalización como contribuyente. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento cuando pasa cuando terminan, por ejemplo, la universidad, que a uno le entregan el título, ¿verdad? Y dicen, mira, ese es tu título. Y tú dices, ah, ok, ¿y ahora qué yo hago? O sea, ok, ya yo tengo todos los conocimientos de la carrera, pero ¿cuál es el primer paso para yo poder empezar a emprender, para yo poder empezar a trabajar o a ejercer esta carrera que acabo de tener? O bueno, lo mismo cuando yo adquiero alguna destreza. Bueno, ya yo tengo el dominio, ya yo tengo la información, pero y yo sé cómo hacer esto en específico, pero ¿cómo empiezo? Esa y más informaciones es la que estaremos desarrollando en este día, enfocado evidentemente a las responsabilidades tributarias. A ver, a qué es lo que yo tengo que hacer, cuáles son mis primeros pasos para la formalización dentro del sector empresarial y que tiene evidentemente un impacto en lo fiscal. A tales fines, estaremos desarrollando el siguiente contenido. Veremos qué son los impuestos, qué es impuestos internos y vamos a tener una, digamos, percepción o definición clara de para qué ha sido creada la institución. Así, cuando ya sabemos por qué existe algo o cuál es la razón de ser de lo que sea, entendemos mucho mejor por qué se conduce, o sea, por qué realiza ciertas actividades, por qué hace tal cosa, por qué hace aquella otra, porque ya sabemos, bueno, mira, hace esto, pide que se pague por tal y tal razón. Entonces, ahí lo vamos a entender. Hablaremos sobre quiénes son contribuyentes y quiénes son, o sea, quiénes son considerados contribuyentes. Hablaremos del ciclo de vida del contribuyente y veremos cada una de las fases que comprenden el mismo. También hablaremos sobre las ventajas de formalizarse, porque más allá de estar cumpliendo con uno de los deberes establecidos por la ley, a nivel económico, a nivel comercial, o sea, necesitamos muchísimas veces entender por qué nos beneficia. Más allá de porque estoy cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero ¿por qué me beneficia formalizarme? Hablaremos sobre el Registro Nacional de Contribuyentes y veremos las dos definiciones que se le puede dar a este concepto. Desarrollaremos la información sobre las diferentes vías de inscripción a través de la cual yo puedo formalizarme ante impuestos internos. Hablaremos sobre comprobantes fiscales, remisión de información y formatos de envío de datos. Hablaremos sobre las actividades y principales trámites que desarrolla un contribuyente. Y luego, entonces, sí, empezaremos a hablar sobre las declaraciones juradas, daremos pinceladas sobre los principales impuestos a declarar y finalizaremos con información relativa al régimen simplificado de tributación, mejor conocido como RST. Como ven, tenemos un contenido rico en información y vamos a estar compartiendo con ustedes todos estos datos. ¿Qué son los impuestos? Yo sé que yo tengo que pagar algo que se llama impuestos porque escucho que le llaman así, o porque yo veo en mi factura que hay algo que dice impuestos. Pero ¿qué es eso de impuestos? Los impuestos son contribuciones que realizan los ciudadanos al Estado para cubrir los gastos públicos y satisfacer las necesidades de la sociedad. Es decir, los impuestos son la forma en la que o a través de la cual todos los estados cumplen la función para la que han sido creados. O sea, los impuestos son la forma
a través de la cual el Estado puede cubrir gastos públicos, brindar asistencia de manera general, poder realizar la actividad para la que fue creada. Valentina, va a la cocina. ¿Quiénes pagamos impuestos? Todos los que estamos aquí. Lo sepamos o no, en cada transacción que nosotros ejercemos o realizamos en nuestro día a día, vamos a ver que hay un impuesto involucrado. Los impuestos son establecidos por ley y su pago es obligatorio. ¿Qué significa esto? Que la obligación de pagar existe, no porque impuestos internos lo diga, o no porque impuestos internos lo exija de cierta forma, sino porque la ley ha establecido precisamente eso, que nosotros como ciudadanos, lo vamos a ver un poquitito más adelante, tenemos la obligación de hacer estos pagos, de hacer estas contribuciones al Estado, porque al final estos aportes, por llamarlos de cierta manera, nos van a beneficiar a todos. Para poder entender un poquito por qué nosotros tenemos que pagar impuestos o por qué o de dónde existe esa obligación, tenemos que remontarnos a la Constitución Dominicana, que es nuestra ley suprema, nuestra Carta Magna, que en su artículo 75, numeral 6, establece que nosotros tenemos la obligación de tributar de acuerdo con la ley y en proporción a la capacidad contributiva de cada uno de nosotros. Esto es evidentemente para financiar los gastos e inversiones públicas. O sea, eso de que hay que pagar impuestos no existe porque Impuestos Internos lo dijo o porque Impuestos Internos me obligó a ello, no. La Constitución, que es nuestra ley máxima, que por encima de ella no hay nada, lo dice así tal cual, mira. Usted tiene que tributar, tiene que pagar tributos al Estado, evidentemente, ¿en función a qué? En función a mi capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es esa posibilidad que yo tengo de hacer pagos, mi capacidad económica. Ahora bien, cuando hablamos de impuestos internos, nos referimos a la institución que se encarga de la administración y recaudación de los principales impuestos internos y tasas en República Dominicana. Dígase, impuestos internos es la institución que fue creada para que ese artículo 75, numeral 6 de la Constitución Dominicana se cumpla. Entonces, yo sé que es como que dice, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo malo, por así decirlo, porque es un trabajo de tener que cobrar, de tener que hacer, de tener que velar porque se cumpla lo que establece la ley y que no necesariamente a todo el mundo le guste. Entonces, impuestos internos tienen esencia, esa recaudación de administrar y recaudar los principales impuestos internos y tasas en República Dominicana. Cuando se habla de administración, no es que dice o que establece cómo se va a gastar o que distribuye cómo se va a gastar lo que se recauda. No, es que considerando evidentemente las recaudaciones, bueno, pues administra, gestiona, recauda, pues los montos que corresponden. Pero al final, y eso es algo que quiero que todos nos quede bien claro, la finalidad de la institución es recaudar impuestos. Que para ello tenga que hacer otras actuaciones que son, digamos, accesorias, puede ser, pero su función principal es precisamente esa, recaudar impuestos. Ahora, en múltiples ocasiones, no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de escuchar algún discurso que dé nuestro director o bien que hayan tenido la posibilidad de recibir alguna asistencia de la administración tributaria, pues habrán escuchado el término contribuyentes, pero puede que no sepamos a qué se refiere o qué significa. Se consideran contribuyentes a quienes pagan de manera directa e indirecta los tributos establecidos mediante leyes y normas para el sostenimiento del Estado. Son contribuyentes o somos contribuyentes porque en algún momento de nuestra vida ocupamos esta posición. Todas aquellas personas que realizamos pagos cuyo receptor final es el Estado. Bien. Los contribuyentes se clasifican en dos, personas físicas y personas jurídicas.
Las personas físicas somos nosotros, personas de carne y hueso, que nos vamos a identificar con nuestro número de cédula. En el caso de las personas jurídicas, como veremos un poquitito más adelante, son lo que normalmente nosotros conocemos como sociedades o empresas y se van a identificar por un número de RNC que es única y exclusivamente autorizado por impuestos internos. Cuando hablamos de contribuyentes personas físicas, hacemos referencia a aquellas que desarrollan una actividad, profesión u oficio de manera independiente que genera obligaciones tributarias. Dígase, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, alfareros, maestros constructores, albañiles. O sea, no necesariamente yo tengo que estar dotada, yo tengo que tener un título profesional para ser considerada contribuyente. Yo puedo perfectamente realizar un oficio, alfarero, o yo soy maestro constructor, trabajo para la construcción y puedo y soy perfectamente considerado contribuyente, persona física en este caso. En el caso de las personas jurídicas, son aquellas formadas por la asociación de varias personas en un organismo o sociedad que se identifican con una razón social con facultades para contraer obligaciones civiles y comerciales. Las personas jurídicas, como yo les decía anteriormente, es lo que nosotros conocemos normalmente como sociedades, empresas, compañías. Estas, a diferencia de las personas físicas, se van a identificar con un número de RNC que es autorizado por impuestos internos. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas o cuando nos referimos a este tipo de contribuyentes, tenemos que remitirnos a la ley 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada. Esta ley es la que establece todo el marco normativo vigente en la actualidad por el cual pueden constituirse, por el cual pueden crearse las diferentes personas jurídicas nacionales dominicanas. Entonces, los tipos de sociedades existentes ahora mismo, denme un segundito. Discúlpenme. Les decía que los tipos de sociedades que establece la ley, los más comunes son estos que podemos visualizar en pantalla. Tenemos sociedad de responsabilidad limitada, que pudiese decir que es el tipo societario más utilizado hoy en día. La sociedad anónima o SA, que este tipo societario existía conforme la legislación anterior a la ley 479-08, pero se mantiene. Y la sociedad anónima simplificada o SAS. Tanto la SRL como la SAS son tipos societarios nuevos, y cuando digo nuevos es que fueron creados, realmente ya ni tan nuevos, fueron creados con la ley 479-08. ¿Qué significa? Que con la legislación que nosotros teníamos anterior a esta ley, estos tipos societarios no existían. También esta ley crea la primera empresa, de manera formal, ¿verdad? La primera empresa en República Dominicana, que son las empresas individuales o la empresa individual de responsabilidad limitada, mejor conocida como EIRL. Este tipo de empresa lo podemos encontrar también en la ley 479-08, fue creada a través de la misma. Entonces, ya tenemos como este preámbulo de por qué yo tributo, o sea, de dónde nace esa obligación de tener que pagar impuestos. Ya vimos qué son los impuestos y dijimos que son pagos que yo realizo cuyo receptor final es el Estado y que a través de los mismos pues se cubren las necesidades y gastos públicos. También vimos que la institución que se encarga de la recaudación de los impuestos y tasas en República Dominicana es la Dirección General de Impuestos Internos. Hablamos sobre los contribuyentes y los tipos de contribuyentes, y ya habiendo realizado ese preámbulo y teniendo esa información un poquitito más clara,
Pues en efecto, aquí sí podemos dar paso a la información del ciclo de vida del contribuyente. Ustedes recordarán que cuando nosotros estábamos chiquitos, bueno, más pequeños, en el colegio nos decían que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Es decir, pasa o atraviesa diferentes etapas a lo largo de su vida que son aquellas que precisamente van a ir determinando qué tan desarrollado está ese ser humano. Asimismo sucede en el ámbito tributario. Existe una serie de etapas o una serie de fases que se engloban dentro de lo que se conoce como ciclo de vida del contribuyente, que precisamente van eh, pues indicando el desarrollo del contribuyente, qué tan estable es y sus pasos con la administración tributaria. En primer lugar, aunque las vamos a ver todas, pero las menciono rápidamente ahora, en primer lugar tenemos la inscripción en el RNC. A nivel fiscal no sucede de la misma forma como a nivel civil. A nivel civil, ¿qué documentos yo puedo mostrar? Y esto es una pregunta que les hago. ¿Qué documentos yo puedo mostrar que validan o que certifican mi existencia? O sea, si yo quiero demostrar que yo existo, ¿qué documentos yo puedo presentar? ¿Quién me dice? Yamilda dice la cédula, excelente. Freddy también, Iris también, la cédula, muy bien. Edilí, ¿qué más? Aparte de la cédula, ¿qué otro documento yo puedo mostrar? Muy parecido a la cédula. Acta de nacimiento, excelente. Acta de nacimiento, pasaporte, excelente. Licencia de conducir, exactamente. A nivel civil, yo puedo, gracias a todos los que están respondiendo. A nivel civil, yo puedo demostrar mi existencia, pues precisamente con eso, mi acta de nacimiento, mi licencia de conducir, mi pasaporte. Esos son documentos que validan mi existencia. Sin embargo, a nivel fiscal, el hecho de yo tener uno de esos documentos no significa que yo exista para fines tributarios. Entonces, yo tengo que realizar o tengo que agotar un proceso que se llama inscripción en el RNC, donde básicamente yo le estoy diciendo a la DGI, mira DGI, yo existo como contribuyente. Bien, luego de esto, vamos a solicitar nuestro acceso a la oficina virtual, que viene siendo como una subfase de la inscripción del RNC. Entonces, después de que yo tengo mi acceso a mi oficina virtual, solicito mis secuencias de números de comprobante fiscal, ya sea electrónicos o ya sea tradicional. Bien, luego de eso, va el inicio de la actividad económica, seguida del registro de operaciones, que me va a permitir realizar la presentación de mis declaraciones juradas y a su vez el pago de los impuestos. En el ciclo de vida del contribuyente hay algunas fases que van a poder repetirse y otras que solamente van a poder realizarse una sola vez. La inscripción en el RNC, que viene siendo el nacimiento como contribuyente, se realiza una sola vez. Y el último paso, la última fase, que es el fin de la actividad económica, que podemos asimilarlo a la muerte de ese contribuyente también. Estos, el primero y el último paso solamente se van a poder realizar en una única ocasión. Las siguientes sí van a poder realizarse de manera recurrente a medida que vaya pasando el tiempo y el contribuyente vaya desarrollando su actividad económica. Bien, entonces, ya yo sé que existe, así como, bueno, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, existe también para a nivel tributario. Pero, ¿por qué me conviene a mí realizar o empezar o incluirme en este ciclo de vida? ¿Por qué me conviene formalizarme? Bueno, miren, lo primero es que la formalización es un deber que se encuentra establecido en el artículo 50 del Código Tributario. Ahora, más allá del mero cumplimiento de esa obligación, porque la ley me obliga, ¿cuáles ventajas pudiésemos decir económicas tiene la formalización? Bueno, se pueden obtener financiamientos y créditos de los bancos de manera más sencilla, con mejores tasas y menores requisitos. También es posible exportar mis productos si yo estoy formalizada, requerir y emitir facturas con número de comprobante fiscal, lo que me va a ampliar el espectro o el grupo de clientes que yo pueda tener en una sociedad. ¿Por qué?
porque esas transacciones que están sustentadas en facturas con número de comprobante fiscal, yo las puedo utilizar en mi beneficio a nivel fiscal. También puedo acceder a programas de apoyo a las MIPYMES, diseñar, fabricar, registrar marcas y patentes y también ser proveedor del Estado. Desarrollando entonces la información sobre el ciclo de vida del contribuyente, recuerden que la primera era la inscripción en el RNC. ¿Qué es eso de RNC? Recuerden que yo les mencionaba que tenía dos acepciones o dos definiciones. La primera es que el RNC es un código único y permanente de identificación que se le asigna a los contribuyentes y registrados en el momento de su inscripción para dar seguimiento al cumplimiento de los deberes y derechos de esto. Entonces, el RNC viene siendo ese número que va a individualizarme a mí como contribuyente. O sea, que ese número que yo tengo asignado no lo va a tener absolutamente nadie más en el país. Y va a ser el número a través del cual yo voy a poder dar cumplimiento a mis obligaciones. ¿Qué pasa? Si se fijan en la definición, dice código único y permanente de identificación que se le asigna a los contribuyentes y registrados. ¿Qué es eso de contribuyentes y registrados? Muy bien. En el año 2017, la Dirección General de Impuestos Internos realizó o llevó a cabo un plan de mejora estructural en cuanto a la base de datos, en cuanto a la información que se encontraba en su base de datos. Entonces, se identificó que habían personas que se registraban en impuestos internos para realizar un trámite en particular. Por ejemplo, que yo compraba un vehículo o que yo compraba un inmueble, pero ese trámite de manera particular no tenía como consecuencia pues la presentación de manera recurrente de obligaciones tributarias. Entonces, al final, ese tipo de personas que hacían ese registro, no se les tenía que generar una omisión o un incumplimiento porque no tenían o no iban a desarrollar una actividad económica en particular, sino que se inscribieron, por decirlo de cierta forma, en impuestos internos como parte de un proceso que estaban ejecutando que era, como les mencionaba, la compra de algún bien, ya sea un vehículo, un inmueble, etcétera. También se identificó que habían otras personas que sí se inscribían o que se registraban en impuestos internos porque iban a desarrollar una actividad económica que de esa actividad económica se desprendía el cumplimiento de obligaciones tributarias de manera recurrente. Entonces la DGI lo que hizo fue, bueno, déjame identificar quiénes son aquellas personas que van a tener obligaciones de manera recurrentes y van a estar clasificados como contribuyentes, y también déjame ver quienes solamente se registran en impuestos internos para realizar un trámite en particular y que no tienen que cumplir con obligaciones de manera recurrente, y los llamaré registrados. Bien. Como les mencionaba, para las personas físicas el RNC es el mismo número de cédula, y en el caso de las personas jurídicas es impuestos internos quien le asigna un código. Pero en ambos casos, ya sea contribuyente o registrado, va a tener un RNC, va a tener un número que los va a identificar, que los va a individualizar respecto de todos los demás contribuyentes o personas que se encuentren en el país. Sabemos la estructura de la cédula que se entrega, pero ¿cómo es el RNC específicamente para las personas jurídicas? Aquí podemos visualizar un RNC donde nos dice que está compuesto por 9 dígitos. De estos 9 dígitos, el más importante es el primero. ¿Por qué? Porque hace referencia o me permite identificar frente a qué tipo de contribuyente o frente a qué tipo de persona yo me encuentro. Si yo estoy frente a un RNC que empieza con el número 1, ya yo sé que estoy frente a una persona jurídica lucrativa. Si empieza con el número 4, este RNC es alusivo a personas jurídicas no lucrativas, por ejemplo, instituciones sin fines de lucro, ONG, etc.
Aquellos RNC que empiecen con el número 5 hacen referencia a personas físicas extranjeras. En el caso de las personas físicas nacionales, vamos a tener que nuestro número de cédula. Pero en el caso de las personas físicas extranjeras, van a tener un RNC que va a empezar con el número 5. Entonces, ya yo sé cómo es la estructura del RNC para las personas jurídicas, ya sé cómo es la estructura de la cédula, porque todos tenemos una. Ahora, ¿cuáles vías yo tengo disponible para poder inscribirme en el RNC? Con todo este tema de la globalización y de los cambios que se han realizado, bueno, pues la Dirección General de Impuestos Internos ha dispuesto para todos los contribuyentes vías tanto virtuales como presenciales para que el contribuyente tenga la opción de realizar su solicitud a través del medio o del canal que le sea más cómodo. A tales fines se disponen de dos medios para realizar la solicitud a nivel virtual. La primera, a través del portal de la Oficina Virtual de Impuestos Internos, con la cual ¿verdad? Se tiene que completar un formulario de solicitud con todos los campos que pide o que requiere la misma. Y la otra es a través de la ventanilla única de formalización. La ventanilla única de formalización es una página web a través de la cual se puede realizar el proceso de inscripción y que tiene de favorable, por decirlo de cierta forma, que conjuga varias instituciones o varios pasos en una única solicitud. O sea, incluye a UNAPI, incluye a Cámara de Comercio, incluye también la Dirección General de Impuestos Internos y todos esos registros se hacen en una sola solicitud. Para poder hacer el proceso a través de la ventanilla única de formalización, solo se tiene que ingresar a la dirección de correo electrónico www.formalizate.gov.do. También, para quienes son un poquito más tradicionales, pues se tiene la opción de que el contribuyente pueda depositar la solicitud a nivel presencial, ya sea directamente en la sede central o en cualquier administración local o sucursal de la Administración Tributaria de Impuestos Internos. Entonces, fomentando o viendo un poquito cómo se realiza el proceso de inscripción por la Oficina Virtual de Impuestos Internos, nos dirigimos a la página de la DGII, www.dgii.gov.do. Vamos donde dice Oficina Virtual y ahí automáticamente no vamos a ingresar, ¿verdad? Vamos a ver las opciones de la parte superior izquierda que nos va a salir inscripción y actualización del RNC. Le damos, nos va a salir esta pestaña donde me preguntan el tipo de solicitud que voy a realizar, inscripción al RNC, y qué tipo de inscripción voy a hacer, si es de persona física o si es de persona jurídica, si es de un registrado, etc. Selecciono, en este caso, persona física, me van a salir una serie de campos que tengo que completar. Lo mismo en el caso de las personas jurídicas o de las sociedades, destacando que cuando se va a constituir o a inscribir una persona jurídica, tanto las informaciones como los documentos sí van a ser un poquito más amplios que los que se pedirían en caso de una persona física. ¿Por qué? Porque la persona jurídica tangiblemente no existe, o sea, yo no puedo tocarla, no la puedo ver, no sé necesariamente quién es. Entonces, sí tiene que tener una estructura un poquito más robusta para su conformación. Luego de esto, yo completo todos los campos, le doy a enviar, se me va a generar un número, un código, y con ese número o con ese código yo voy a poder darle seguimiento a mi solicitud. En caso de optar por hacerlo de manera presencial, pues simplemente tengo que depositar los documentos correspondientes dependiendo del tipo de inscripción que yo vaya a hacer. Si es de persona física, depositaré el formulario de inscripción y actualización de personas físicas, mejor conocido como RC01, y la copia de la cédula de identidad o el pasaporte en caso de ser extranjeros. Estos son los documentos indispensables. Ahora bien,
Si esa persona física tiene un certificado de registro mercantil, puede depositarlo perfectamente. Y si tiene un nombre comercial registrado, también entonces depositaría copia del certificado de nombre comercial emitido por ONAPI. Pero vuelvo y repito, estos últimos dos requisitos son opcionales. Lo que es verdaderamente obligatorio es el formulario RC01 y la copia de la cédula. En el caso de las personas jurídicas, los requisitos, como les mencionaba, son un poquito más exigentes. Se deposita el formulario RC02 y sus anexos debidamente completados. Así como hay un formulario de inscripción y actualización de datos para personas físicas, también existe uno para las personas jurídicas y en este caso se llama RC02. Aquí sí es obligatorio la copia del certificado de registro mercantil. En caso de tener un nombre comercial registrado, pues copia del certificado correspondiente emitido por ONAPI. Y dependiendo del tipo de sociedad que se esté creando, los documentos que correspondan. Entonces, ya vimos la primera fase, que era la inscripción al RNC. Ya después de que DGI me responde que sí, que ya yo estoy inscrita, que está todo correcto, lo que sigue, como les mencionaba, era la solicitud de acceso a la oficina virtual. Para ello, volvemos a la página de la DGII, www.dgii.gov.do. Vamos donde dice oficina virtual y ahí vamos a seleccionar acá solicitar clave. Cuando le damos a solicitar clave, pues entonces colocamos nuestro RNC o cédula y el tipo de contribuyente y le damos a continuar y nos van a salir dos formularios. Esos dos formularios los tenemos que completar correctamente con los datos que están asentados en impuestos internos que se supone que están actualizados, que corresponden con la realidad y le damos a enviar solicitud. En un plazo de aproximadamente de 24 a 48 horas nos estarán remitiendo un correo electrónico con una clave provisional. Esa clave es la que me va a dar acceso por primera vez a la oficina virtual y que en el momento en el que yo intente ingresar a la oficina virtual, el mismo sistema me va a pedir cambiar esa contraseña para una que yo me sepa de memoria y que no sea que me haya dado DGI ni un tercero. Bien, entonces ya estoy inscrita, ya tengo mi acceso a mi oficina virtual. ¿Qué sigue? Solicitar mis secuencias de comprobantes fiscales. ¿Pero qué es eso de comprobantes fiscales? Los comprobantes fiscales son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios y estos deben cumplir siempre con los requisitos establecidos por impuestos internos y la legislación vigente. Es decir, un comprobante fiscal es una factura. Una factura que valida, que justifica, que certifica una transacción económica. Ahora bien, cada comprobante fiscal, cada factura se va a identificar, se va a individualizar a través de un número de comprobante fiscal. ¿Qué es el número de comprobante fiscal? La secuencia alfanumérica, una letra y números autorizada por impuestos internos. Entonces, el comprobante fiscal es la factura. Ahora, número de comprobante fiscal hace referencia a ese numerito, a esa secuencia que solo va a tener una factura en particular y que no se va a repetir nunca. Muy bien, cuando hablamos de comprobantes fiscales tenemos que hacer una, digamos, clasificación de comprobantes fiscales comunes y comprobantes fiscales especiales. Los comprobantes, dentro de los comprobantes fiscales comunes tenemos estos que visualizamos acá. El B01, que son los comprobantes con valor fiscal o facturas de créditos, que a estos es que hacen referencia cuando nosotros vamos al supermercado que nos dicen con comprobante. Es a este tipo de comprobante fiscal que están haciendo referencia. Lo que pasa es que la pregunta realmente está mal formulada y por eso respondemos mal. Otro de los comprobantes fiscales comunes es el B02, que es el comprobante sin valor de crédito fiscal o facturas de consumo. Cuando nosotros decimos, no, yo no quiero comprobante fiscal, a este tipo de comprobante es el que no entregan, porque
todas las facturas que nos entregan tienen que tener un número de comprobante fiscal asociado. El B03 hace referencia a las notas de débito y el B04 a las notas de crédito. Estos dos tipos de comprobantes fiscales lo que hacen es que modifican un comprobante previamente emitido. Hablando sobre los comprobantes fiscales especiales, mencionamos estos que visualizamos acá, los cuales se encuentran detallados en la norma 05-2019. Tenemos el comprobante de compras, que es lo que anteriormente se conocía como comprobante de proveedor informal, el comprobante de registro único de ingresos, que se identifica con el número 12, comprobante para gastos menores con el número 13, comprobantes para regímenes especiales con el 14, comprobante gubernamental con el 15, comprobante para exportaciones se va a identificar con el 16 y comprobante para pagos al exterior con el número 17. Como espero hayan escuchado en algún momento, actualmente estamos en la época de la facturación electrónica, de la implementación de la facturación electrónica en nuestro país, la cual quedó establecida a través de la ley 32-23. Los tipos de comprobantes fiscales existentes en la estructura normal, que fue la que acabamos de ver, existen igualmente bajo la ley 32-23, con la diferencia, ¿verdad?, de que se les agrega la palabra electrónica o electrónico al nombre y que cambia el número para poder hacer una diferenciación entre, digamos, la estructura tradicional de la estructura electrónica. Aquí podemos ver una diferencia en cuanto a la estructura, en cuanto a las dos estructuras de los números de comprobante fiscal. La estructura tradicional, que todavía está vigente hoy en día, está compuesta por 11 dígitos y su primera letra inicia con la B de bueno. En el caso de la estructura del comprobante fiscal electrónico, en lugar de tener 11, tiene 13 posiciones y rápidamente podemos identificar una diferencia en la serie, que es la letra. En lugar de iniciar con la letra B, como la estructura anterior, inicia con la letra E. Las siguientes dos posiciones hacen referencia a exactamente lo mismo, que es al tipo de comprobante que se está emitiendo. O sea, si es cualquiera de los que yo mencioné, factura de crédito, de consumo, gastos menores, etcétera, etcétera. Entonces, ya estoy inscrita, cumpliendo como con las fases y etapas del ciclo de vida del contribuyente. Ya estoy inscrita en el RNC, tengo acceso a mi oficina virtual, solicité mis secuencias de comprobante fiscal. ¿Qué sigue? Iniciar mi actividad económica y registrar mis operaciones. Yo empiezo a trabajar, empiezo a ejercer mi actividad económica y de ello se desprende una obligación, que es la de llevar el registro de mis actividades comerciales o profesionales, mis ingresos y gastos, números de comprobante fiscal emitidos y recibidos, facturas y cualquier otro documento relacionado con la operatividad del negocio y conservarlo por un periodo de 10 años. Esto lo establece el artículo 50 del Código Tributario. ¿Para qué me va a servir, digámoslo, el registro de operaciones? Como lo veremos más adelante, para realizar mis declaraciones juradas. Ahora, en ese, digamos, interín de que ya yo estoy formalizada, empecé a ejecutar a realizar mi actividad económica, ¿qué trámites o qué actividades o qué gestiones yo puedo realizar? Bueno, yo puedo modificar mi RNC, puedo realizar rectificativas y pagos a cuenta, puedo hacer solicitudes de múltiples cosas a impuestos internos como certificaciones, acuerdo de pago, número de comprobante fiscal, prórrogas, etcétera. Y también en ese mismo proceso puedo informar a la DGI de cualquier cambio, de cualquier modificación o actualización que yo tenga como contribuyente. Entonces, de este mismo registro de operaciones y realización de actividad económica y de trámites que puede hacer el contribuyente, también hay una serie de trámites o de actividades que pueden realizar impuestos internos, que son pocas realmente. Todas van enfocadas o encaminadas a controlar y fiscalizar las actividades económicas, que de ellas es que se
genera la recaudación y para ello puede solicitar información y notificar al contribuyente de cualquier situación que la institución considere oportuno. Continuando con el registro de operaciones, recuerden, yo he visto que han colocado algunas, pero recuerden por favor ir haciendo sus preguntas a través del chat, que desde que finalice pues con la presentación vamos a dar inicio a esa fase. Entonces, continuando con el registro de las operaciones que yo les decía, y lo vamos a ver más adelante para qué sirve. Es necesario hablar, es necesario conversar sobre la remisión de informaciones. La norma general 07-2018 sobre remisión de informaciones dispone que los contribuyentes que declaran el impuesto sobre la renta y el ITEVIS deben reportar en los plazos establecidos sus operaciones para sustentar sus transacciones económicas. Es decir, yo realizo mi actividad económica. De esa actividad económica se desprenden unas obligaciones. Esas obligaciones incluyen pues el reportar, el declarar esas transacciones económicas que yo he tenido para notificar, para informar y poner en conocimiento impuestos internos de las mismas. El medio para realizar esta remisión de informaciones es a través de la oficina virtual, de manera muy accesoria, muy excepcional. Se puede hacer en acompañamiento, o sea, de manera presencial, en acompañamiento de la administración local. La fecha de envío para remitir las mismas es a más tardar el día 15 de cada mes. Y esto aplica para todos los contribuyentes, excepto aquellos acogidos al RCT o al régimen simplificado de tributación. Cuando hablamos de remisión de informaciones, ¿a qué nos referimos? A los formatos de envío de datos. Tenemos 4 formatos de envío de datos principales. Está el 606, que es el formato de bienes, de compra de bienes y servicios, es decir, a través del cual yo declaro mis gastos. El formato 607, que es el formato de venta de bienes y servicios, a través del cual yo declaro mis ingresos. El formato de 608, que es el de envío de comprobantes anulados, y el formato 609, que es el formato de envío de pagos por servicios al exterior. Bien, estos son los, digamos, principales formatos, no los únicos, pero los principales. Entonces, los formatos 606, 607 y 608 deben ser remitidos antes de la declaración del ITEVIS, aún cuando no haya operaciones, ya que requieren ser validados por la institución. ¿Qué significa eso? Siempre tienen que remitirse los formatos de envío de datos. ¿Qué pasa si yo no tuve operaciones de ningún tipo en un mes determinado? Como quiera, tengo que remitir esta información, este formato de datos. Lo único que va a tener esa información, no tuve operaciones, lo envío de manera informativa, es decir, en cero. Bien. Ahora, la remisión de estos envíos de datos me va a permitir, pues, realizar mis declaraciones de manera muchísimo más completa, ya que estos formatos alimentan los formularios de declaración de algunos impuestos. ¿Qué es una declaración? A nivel de impuestos, ¿qué es eso de declaración jurada? Es un documento en formato de formulario, impreso o electrónico, donde los contribuyentes declaran los ingresos y beneficios de sus operaciones, dando constancia de los bienes y servicios prestados por su actividad económica, así como del patrimonio de la entidad al cierre del ejercicio fiscal. Las declaraciones deben presentarse ya sea anual o mensualmente, dependiendo del impuesto que se esté declarando. Entonces, una declaración jurada es un documento donde yo voy a asentar toda mi operatividad como contribuyente, o sea, todas las transacciones que yo tuve como contribuyente dentro de un periodo fiscal determinado, que es de un año. Las vías para poder realizar las declaraciones juradas es a través de la oficina virtual, esa es la vía principal, y también de manera accesoria a través de las administraciones locales en caso de que necesite algún apoyo o algún acompañamiento de las administraciones. Ya para el pago de los impuestos, puedo realizar el mismo a través de una transferencia electrónica, de un banco autorizado o directamente en una administración local,
teniendo presente que si el pago se realiza en la administración local y el monto es igual o superior a los 15,000 pesos, el mismo tiene que realizarse a través de un cheque certificado a nombre del colector de impuestos internos. Muy bien. Continuando entonces con la información. Okay, se borró. Continuando entonces con la información, les mencionaba que tenemos impuestos mensuales e impuestos anuales. Tenemos impuestos de periodicidad mensual e impuestos de periodicidad anual. ¿Qué es eso de la periodicidad? Es la recurrencia con la cual tiene que realizarse la declaración de un impuesto. Entonces, dentro de los impuestos que se declaran de manera anual, tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre activos y el impuesto al patrimonio inmobiliario. Esos son como los más comunes, no son los únicos que se sepan. Los más comunes son. Ya los que se declaran de manera mensual tenemos el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS, las retenciones tanto de impuestos sobre la renta como de ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo. Bien, eso se declaran de manera mensual. Aquí volvemos a ver como esa notita, ese disclaimer que dice que en caso de no tener operaciones en un periodo determinado, debe presentarse una declaración jurada informativa en las fechas límites establecidas. Durante un año o durante un mes determinado yo no tuve operaciones, como quiera tengo que realizar mi declaración. Ahora hablemos un poquito, demos unas pinceladas sobre los principales impuestos e iniciaremos con el ITEVIS. Impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS. El ITEVIS es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava en la forma y condiciones previstas por la Ley 11-92 una serie de operaciones. ¿Qué es eso de tributo de naturaleza indirecta? Un tributo de naturaleza indirecta es aquel que no toma en consideración aspectos particulares de quien los esté pagando. Por ejemplo, supongamos que Altagracia gana 100,000 pesos mensuales. Yo, Mariela, gano 40,000 pesos mensuales. Altagracia y yo vamos a comprar esta grapadora, la misma grapadora. La grapadora está impactada o está grabada por un impuesto de naturaleza indirecta que es el ITEVIS. ¿Qué significa esto? Que aunque Altagracia gane más dinero que yo, las dos vamos a pagar exactamente el mismo monto de impuesto. ¿Por qué? Porque no mira si ella gana más o si yo gano menos. Si vamos a adquirir el mismo bien, vamos a pagar exactamente lo mismo. ¿Cuáles operaciones alcanza este impuesto? Prestación y locación de servicios, que viene siendo como arrendamientos, principalmente o específicamente para fines comerciales, transferencia de bienes industrializados e importación de bienes industrializados. Existe una tasa general de un 18% del ITEVIS, una tasa reducida para algunos bienes de la canasta familiar de un 16% y tasa cero para los exportadores. ¿Por qué yo digo tasa cero para los exportadores y no digo que está exento? Porque si yo digo que está exento es que bajo ningún concepto puede aplicárselo un impuesto. Ahora, cuando yo digo, o puntualmente el ITEVIS, ahora cuando yo digo que hay tasa cero, es que hoy es cero, pero mañana puede ser 0.5, puede ser 1, etcétera. Bien, el formulario que se utiliza para realizar la declaración del ITEVIS es el formulario IT1 y se presenta y paga a más tardar el día 20 de cada mes. Este impuesto se alimenta de la información que se remite a través de los formatos de envío de datos. Por eso, si ustedes se fijan, los formatos de envío de datos, dijimos que se tienen que remitir a más tardar el día, ¿qué recuerda? A más tardar qué día se remiten los formatos de envío de datos.
Gracias, Carolina. Gracias, Carmen, María y todos los que contestaron a más tardar el día 15 de cada mes. Muy bien. Dominga también, muchas gracias. Entonces, se manda a más tardar el día 15 la información y ya va a estar cargada y asimilada en el sistema, lo que va a permitir que la realización de la declaración del ITEVIS pues sea exitosa, porque son 5 días después, que se realiza. Muy bien, entonces ahora hablemos un poquito sobre el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica sobre todo ingreso, utilidad o beneficio obtenido, sea por personas físicas o jurídicas en un periodo fiscal determinado. Dígase, este impuesto alcanza todo lo que sea, digamos, beneficio económico por el ejercicio de mi actividad económica, todo lo que yo me haya ganado por el ejercicio de mi actividad económica. La declaración jurada en el caso de las personas jurídicas se realiza a través del formulario IR2 y sus anexos, y en el caso de las personas físicas se utiliza el formulario IR1 y sus anexos. Respecto de la fecha límite de declaración y pago, en el caso de las personas físicas tienen hasta 90 días contados a partir de su fecha de cierre fiscal, que es 31 de diciembre, es decir, tienen a más tardar el 31 de marzo de cada año para realizar su declaración jurada. En el caso de las personas jurídicas, este plazo se extiende un poquitito, en lugar de 90 son 120 días, también contados a partir de su fecha de cierre fiscal. Las fechas de cierre fiscal se encuentran establecidas en el artículo 300 del Código Tributario y este artículo establece que hay 4 fechas de cierre disponibles. Van como con las manecillas del reloj. 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Bien. En el caso de las personas físicas, la fecha de cierre fiscal siempre va a ser la misma, que es 31 de diciembre, porque así lo establece la ley. Respecto de la tasa del impuesto sobre la renta, en el caso de las personas físicas existe una escala anual que va indicando la tasa por la cual va a tributar el contribuyente. Esta escala evidentemente toma en consideración rangos de ingresos que pueda tener el contribuyente. Rentas hasta 416,220 pesos están exentas, no tributan por este impuesto. Desde 416,220.01 hasta 624,329 tributan por la tasa del 15%. Desde 624,329.01 hasta 867,123 tributan por la tasa del 20% y desde 867,123.01 en adelante van a tributar por la tasa del 25%. Esto aplica exclusivamente para personas físicas. En el caso de las personas jurídicas, la tasa es única de un 27% actualmente. Ya entonces vimos, porque ya prácticamente vamos a llegar a la última fase del ciclo de vida del contribuyente. Entonces, sabemos, me inscribí en el RNC, solicité mi acceso a la oficina virtual, solicité mis secuencias de comprobantes fiscales, inicié mi actividad económica, lo que me llevó al registro de operaciones. Ese registro de operaciones me llevó al cumplimiento, evidentemente, a la realización de mis declaraciones juradas. Entonces, ¿cómo o por dónde yo realizo mis declaraciones juradas? A través de la oficina virtual de impuestos internos. Ingresamos a la oficina virtual, recuerden que ya tenemos acceso, vamos al panel de declaraciones juradas, a la opción declaración interactiva y ahí seleccionamos el formulario o el impuesto que vayamos a declarar y completamos según corresponda. Ya de ahí lo que quedaría pendiente sería el pago de los impuestos y vuelve y se inicia todo. Solicito comprobantes, continúo con mi actividad económica en caso de que la mantenga y que no cambie para otra, registro mis operaciones y vuelvo y hago mis declaraciones. Ese es el ciclo que se va repitiendo. Si llega un punto y ya yo digo, mira, no voy a seguir operando de ninguna manera, bueno, pues entonces sí se tiene que notificar
el fin de la actividad económica de ese contribuyente. Y con esa parte, entonces, se finaliza el ciclo de vida del contribuyente como tal. Ahora, en estos minutitos vamos a hablar, vemos como las principales informaciones sobre el régimen simplificado de tributación, mejor conocido como RST. El RCT es un método que facilita el cumplimiento tributario de los contribuyentes micro y pequeños, sean estos personas físicas o jurídicas, siempre y cuando cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento 265-19. En otras palabras, el RCT es una forma en la que los contribuyentes pueden pagar sus impuestos de una manera más sencilla, de una manera más simple. El alcance de este régimen es hasta los contribuyentes clasificados como micro y pequeños. Si ya son medianos, si son grandes contribuyentes, pues se escapan a quienes quieren enfocarse este régimen. Principales ventajas de estar o de pertenecer al RCT. Primero, no se tienen que remitir los formatos de envío de datos establecidos por impuestos internos. Lo que yo les mencioné, 606, 607, 608 y T1, no se tiene que enviar. No se paga anticipos del impuesto sobre la renta, tampoco se paga el impuesto a los activos, siempre que los activos estén relacionados con la actividad económica. Se disponen de un acuerdo de pago automático para el pago de los impuestos y de formularios de declaración simplificada. O sea, el contribuyente, en lugar de tener que pagar en una única cuota, dispone de 2 o 4 cuotas, dependiendo de la modalidad en la que se encuentre, para pagar. En el caso del contribuyente que tenga que hacer la declaración, tiene un formulario sumamente sencillo. De verdad que sí. En cuanto a las modalidades, existen dos modalidades del RCT, el RCT basado en ingresos y el RCT basado en compras. El RCT basado en ingresos va dirigido a personas físicas y jurídicas cuyos ingresos brutos anuales no superen los 11.498.750 pesos con 10 centavos. Ese monto es ajustado por inflación anualmente, actualmente ese es el monto. En el caso de las personas físicas, va dirigido a aquellas con ingresos provenientes de servicios profesionales u oficios independientes que tengan el ITEVIS exento o 100% retenido. Por ejemplo, abogados, ingenieros, arquitectos, alfareros, maestros constructores, albañiles. O sea, vuelvo y repito lo mismo, no tengo que tener un título profesional. En el caso de las personas jurídicas, va dirigida a aquellas con actividades económicas de servicios y producción de bienes. Una publicitaria, una empresa que se dedique a brindar servicios de mercadología, una empresa que se dedique a asesorar a nivel legal o a nivel contable, una publicitaria, etc. También está dirigido a aquellos contribuyentes que se dediquen a actividades del sector agropecuario. Por ejemplo, cultivo de arroz, cría de ganado, etc. En el caso del RCT basado en compras, también va dirigido a personas físicas y jurídicas, pero en este caso no se toma en consideración los ingresos que tengan, sino las compras e importaciones totales, las cuales no deben superar los 52.867.816 pesos con 54 centavos. En cuanto a las actividades, va dirigido a aquellos contribuyentes dedicados a la comercialización de bienes, compra y venta de bienes. Bien, ahora, miren, cuando nosotros tenemos una idea de que ya sea que terminamos la universidad, que nos llega a la mente una oportunidad de negocio, eso es como la primera chispa que se despierta respecto a un emprendimiento. Aquí se genera una innovación, se genera una oportunidad de negocio, se genera hasta una esperanza de, mira, déjame realizar esto para tener mejores ingresos, para poder independizarme, para yo poder fortalecerme dentro de un sector en específico, pero muchísimas veces no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Bueno, pues hoy la Dirección General de Impuestos Internos les ha brindado esa información de hoy, esa guía para saber, por lo menos en el ámbito fiscal, cuáles serían esos primeros pasos que se tienen que dar. Ya tenemos la idea,
Ya lo primero lo tenemos, lo más importante lo tenemos. Entonces, acabamos de adquirir un conocimiento que nos va a complementar o que nos va a robustecer esa idea de emprendimiento que tenemos. Antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas, siempre me gusta invitarles a que ingresen a la biblioteca virtual. En caso de que ustedes tengan, que surja alguna duda después de finalizada la capacitación o que tengan una duda y que no sea puntualmente del tema de que acabamos de ver hoy, siempre me gusta invitarlos a la biblioteca virtual, que es un espacio rico en conocimiento que ha dispuesto, es una herramienta importante que ha dispuesto la Dirección General de Impuestos Internos para todos nosotros, para recibir informaciones, para nutrirnos de todo lo que ella tiene que ofrecernos, no solo sobre esta información, sobre este tema en particular que acabamos de ver hoy, sino sobre cualquier otro aspecto y cualquier otro tema del quehacer tributario. Para poder acceder a la biblioteca virtual, ingresamos a la página de la DGII, vamos a la sección publicaciones, opción biblioteca virtual y empezamos a nutrirnos. Ahora sí, vamos a dar inicio con la sesión de preguntas y respuestas que todos tienen. A ver, Lorena, si puedes colaborarme, por favor. Por supuesto que sí, Mariela. Muchísimas gracias por toda la información que nos has ofrecido en la tarde de hoy. Tenemos